Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70,000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente, los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta.
Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones.
Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de aguas subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo, pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1,000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie. Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan allí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que es tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces, partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso, lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos.
Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los periodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor, un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. El volcán Kawayan de Indonesia no es una montaña de lava normal. En lugar de producir humo negro y lava roja, como hacen la mayoría de los volcanes, este chico excéntrico deja escapar una llama azul y lava azul eléctrica. Este fenómeno ocurre porque el volcán contiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. Y cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire abrasador y se iluminan con lava fundida, comienzan a volverse azules. Desafortunadamente solo puedes disfrutar de esta fascinante vista de noche, pero puedes olerlo todo el día. Por cierto, el lago ácido más grande del mundo también se encuentra dentro de este cráter. El Mar Muerto tiene una alta concentración de sal y minerales en comparación con otros mares, aunque técnicamente es un lago. Nadar allí es casi imposible, pero la gente va por los químicos naturales que son buenos para el cuerpo. Flotar en la superficie es una gran manera de relajarse.
Este antiguo cuerpo de agua recibió su nombre porque ningún organismo macroscópico puede vivir allí, ya que es 9,6 veces más salado que el océano. Solo se pueden encontrar unas pocas bacterias y hongos disfrutando de la sal. También es la elevación más baja de la Tierra, a 427 metros bajo el nivel del mar. Existe una cueva subterránea de cristal en México y parece un mundo interestelar. Está aproximadamente a 300 metros debajo de la superficie y cada pico puede medir hasta 11 metros y pesar hasta 55 toneladas. Estos son uno de los cristales más grandes del mundo. La playa de Luskenstein es una hilera interminable de dunas de arena blanca y agua azul. Pero no dejes que la apariencia tropical te engañe, está ubicada en Escocia. Es por eso que se ve así solo durante mayo y junio. En diciembre, el lugar recibe un promedio de 1 hora de sol al día, lo que lo hace lucir mucho más dramático, en modo monocromático. Las piedras guías de Georgia son una colección de piedras gigantes en forma de estrella. Tienen inscripciones en 8 idiomas, incluidos el hindi, el chino y el suajili. También tienen un calendario astronómico terminado en 1980 y fueron construidas para durar siglos. Nadie sabe quién las construyó ni por qué. Y en la soleada California se encuentra el Parque Nacional de las Secuoyas, hogar del bosque gigante. Ha existido durante miles de años. Más de 8,000 colosales árboles gobiernan esta tierra, incluidas 10 de las plantas vivas más grandes del mundo. Se estima que el general Sherman tiene más de 2.700 años y es reconocido como el árbol vivo más grande del planeta por su volumen. Las famosas cabezas de piedra de la isla de Pascua existen desde hace cientos de años. Nadie sabe exactamente por qué fueron construidas. Algunos científicos piensan que la población local creía que las estatuas harían que la tierra fuera más fértil. El análisis del suelo demostró que las cabezas hicieron bien su trabajo. Es el mejor sitio agrícola de la isla. La composición química de las antiguas fuentes termales de Turquía hace que el agua que cae por el borde luzca mágica. No solo son buenas para limpiar el cuerpo, sino también la mente. Al-Nasla, ubicada en Arabia Saudita, es una roca cortada perfectamente en el medio con 2 piezas paralelas. Lo que hace que sea única es que no se hizo artificialmente, sino que es el resultado del trabajo de la naturaleza a lo largo de los años. Este glaciar puede lucir como si alguien dejara caer montones de pintura roja en medio de la Antártida, pero en realidad es su color natural. Las manchas de sangre son el resultado de una mezcla extrema de agua salada con óxido de hierro, lo que genera una vista espeluznante en medio de la nada. A principios de mayo de 2018, Nueva Inglaterra observó uno de los fenómenos más aterradores y peligrosos de la historia, un tornado de trayectoria súper extensa. El aterrador fenómeno natural comenzó no muy lejos de Charleston, New Hampshire, y viajó hacia la ciudad de Webster, en el condado de Merrimack. Al tornado le tomó 33 minutos cubrir 56 kilómetros y convertirse en el tercero en la lista de tornados de trayectoria más larga en Nueva Inglaterra. En Filipinas, puedes nadar en algunas de las aguas más cristalinas y descubrir un mundo submarino debajo de ti en la provincia de Palawan. El municipio de Coron tiene playas de arena blanca con muchos botes pequeños que recorren increíbles paisajes. Tristán da Cunha es un pequeño archipiélago volcánico situado en el Atlántico. Entre las ciudades más cercanas están Buenos Aires, Argentina, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se necesitan 7 días en barco para llegar a este lugar único. Si quieres escapar del resto del mundo, quedarte con sus 280 nativos te hará sentir como si estuvieras lejos de todo. Durante la primera semana de enero de 2018, un clima inusualmente frío en el noreste de los Estados Unidos congeló el océano Atlántico en North Falmouth, Massachusetts. Además, el océano estaba tan congelado que la gente caminaba sobre las olas. Eso es algo que no ves todos los días. Y la arena roja es lo que hace que esta playa sea única y explica por qué los turistas acuden en masa a Tianjin, China. Una planta de color rojo llamada suaeda habita en el agua salada. Toda la playa está cubierta de rojo y solo se ve la capa superior del mar. Si alguna vez hubo algo que dijera en voz alta, «Desafío la gravedad», es la piedra movediza de Tandil, de Argentina. La enorme roca de 300 toneladas se encuentra precariamente en el borde de un acantilado y se mece de lado a lado con el viento. La gente incluso lo comprobó colocando botellas de vidrio debajo de uno de sus bordes. Explotaban con el movimiento de la roca. Desafortunadamente, hoy en día no se puede ver esta maravilla de la naturaleza como era hace un siglo. En 1912, la roca cayó repentinamente del lugar que había ocupado durante cientos de años.
La gente de la ciudad de Tandil estaba tan triste por este suceso que 95 años después, en 2007, decidieron restaurar la piedra. Hicieron una réplica de plástico y la pusieron en el mismo lugar e incluso en la misma posición. Así que hoy, al pasar por Tandil, puedes ver la famosa roca movediza. Aunque ahora es solo un símbolo, por supuesto, porque ya no se balancea y solo pesa 9 toneladas, pero se reconoce al instante. Socotra es una isla ubicada frente a la costa de Yemen, en el Océano Índico, con uno de los árboles más singulares jamás vistos. Se llama Árbol de la Sangre del Dragón y solo se puede encontrar en esta increíble isla. En 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Si alguna vez observas una columna de aire ardiendo, no entres en pánico, no es el fin del mundo. La espeluznante combinación de sonidos de torbellinos y un infierno abrasador significa que te has cruzado con un tornado de fuego, también conocido como torbellino de fuego. Este peligroso fenómeno ocurre principalmente durante los incendios forestales. Estos incendios crean una gran área de aire supercaliente justo por encima del suelo. Cuando este aire abrasador se mezcla con el aire frío que se encuentra más arriba, se forma un torbellino que agita escombros y llamas. Los tornados de fuego más poderosos pueden extenderse cientos de metros hacia el cielo. La Casa del Misterio de Gold Hill, Oregon, sorprende a sus visitantes con efectos que desafían la gravedad. No puedes pararte derecho allí, siempre estás inclinado hacia un lado y tienes que agarrarte de algo para mantener el equilibrio. Las bolas ruedan hacia arriba. También hay una escoba que permanece perfectamente inmóvil donde la coloques, a diferencia de prácticamente todo lo demás en la casa. Las tribus de indígenas norteamericanos llamaban a este lugar el terreno prohibido, incluso antes de que se construyera la casa allí, y evitaban acercarse a él. Sin embargo, los dueños de la casa decidieron convertirla en una atracción y lo lograron. Crearon una atmósfera de misterio alrededor del lugar. Difundieron noticias al respecto en los periódicos y luego en internet. Y listo, se creó una anomalía perfecta. Pero en realidad no es más que una curiosidad. Una ilusión óptica creada por humanos que engaña a tus ojos y a otros sentidos. Ahora, si viajas de nuevo a Filipinas, a Indonesia o a Papúa Nueva Guinea, tendrás la oportunidad de ver algunos de los árboles más inusuales del mundo. El tronco del eucalipto arcoíris parece haber sido pintado de naranja, verde, rojo, morado, amarillo, marrón y azul. Algunos árboles son tan brillantes que parecen artificiales. El eucalipto arcoíris arroja regularmente tiras de corteza que revelan una capa verde brillante debajo. Un poco más tarde, esta capa verde cambia gradualmente de color, y dado que el desprendimiento ocurre en diferentes momentos en diferentes lugares del tronco, el árbol comienza a verse multicolor y muy llamativo. Y Yemen alberga los rascacielos más antiguos del mundo y la metrópolis más antigua. La ciudad de Shibam se considera el Manhattan del desierto, debido a la colección de edificios de barro que sobresalen del suelo. De hecho, fue utilizada como parada de caravanas en la antigüedad. Ocurrió en Islandia el viernes 19 de marzo de 2021 a las 8:45 p.m. a unos 32 kilómetros al sudoeste de la capital. La roca fundida irrumpió repentinamente en la superficie desde abajo. Brillantes fuentes de lava iluminaron entonces el cielo nocturno. Un volcán en este valle finalmente despertó después de casi 800 años de dormir profundamente. Los volcanes se dividen en 3 categorías: activos, inactivos o extintos. Cerca de 1900 de ellos en todo el mundo se consideran activos. Eso significa que han entrado en erupción en el pasado reciente y que probablemente lo harán de nuevo en un posible futuro cercano. Los volcanes inactivos no han entrado en erupción desde hace mucho tiempo, pero aún pudieran hacerlo en el futuro. Se podría decir que están dormidos de alguna manera. En cuanto a los extintos, esos no han hecho nada en más de 1 millón de años. La erupción en Islandia no fue súper explosiva, y todo esto ocurrió a 10 kilómetros de la ciudad más cercana, así que todo el mundo estaba perfectamente a salvo. Muchos incluso vinieron a verla de cerca, mientras que otros valientes visitantes intentaron freír huevos y tocino en la lava. Solo hay que tener cuidado de no carbonizar tu desayuno. La lava puede alcanzar más de 1250 grados Celsius. Quema todo lo que encuentra a su paso. Sin embargo, también produce algunas de las tierras más fértiles para la agricultura. Esta erupción dio una cantidad relativamente pequeña de lava al principio, pero se ha ido extendiendo por el valle en diferentes direcciones, formando una especie de escudo que crece constantemente.
Nunca se puede predecir realmente lo rápido que será un flujo de lava hasta que lo ves. Todo depende de su grosor y de la pendiente de la montaña. El magma puede resumar lentamente a unos 6 metros por minuto, una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar. O puede fluir a unos 50 kilómetros por hora, lo cual ni siquiera la persona más rápida de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es lo más peligroso de los volcanes. Son los gases tóxicos que emanan de la erupción. Y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Por suerte, en el caso de Islandia, el viento alejó estos gases de las zonas residenciales. A los científicos no les sorprendió la erupción de este volcán. Sabían que iba a ocurrir. Terremotos cada vez más fuertes habían estado sacudiendo esta zona durante los últimos 15 meses. Hubo 50.000 solo en las 3 semanas previas a la erupción. Es decir, 100 por hora. El volcán ha estado activo desde marzo, y los geólogos dicen que esto podría durar semanas, meses, años o incluso décadas de constantes erupciones en la zona. Bien, el monte Shasta se encuentra entre los 5 más peligrosos de Estados Unidos, así que los especialistas lo vigilan de cerca. La última erupción fue en 1250. Yo no estaba ahí en ese entonces, pero este volcán entra en erupción cada 600 u 800 años, lo que significa tic-tac. Lo estamos esperando cualquier día ahora. A 1 hora de Portland, Oregon, hay un volcán activo que entró en erupción por última vez en el siglo XIX. La próxima vez que estalle, los científicos creen que producirá mayores cantidades de ceniza y polvo. Esto podría causar un apagón eléctrico y hacer que el agua no sea potable en la zona. Pero los expertos le prestan mucha atención. Podrán avisar con suficiente antelación para que la gente pueda reaccionar a tiempo. El Kilauea es uno de los montes más activos del mundo. Lleva estallando casi constantemente desde 1983, lo que lo convierte también en una de las erupciones más largas conocidas en la Tierra. Es el volcán terrestre más joven de Hawái. Estas estructuras geológicas pueden tardar miles de años en formarse, pero otras pueden surgir prácticamente de la noche a la mañana. Uno en México estalló en un campo abierto en 1943 y comenzó a crecer desde ahí. Al cabo de un año tenía casi 457 metros de altura. Cuando las erupciones cesaron finalmente 9 años después, el monte había alcanzado una altura de más de 2.804 metros. El monte Fuji es un símbolo emblemático de Japón. La última vez que entró en erupción fue en 1707 y envió una lluvia de rocas ardientes hasta 96 kilómetros de distancia. Si hoy se produjera un estallido similar, Tokio se encontraría en las proximidades. El monte Fuji está justo en el cinturón de fuego, esa región en forma de herradura en el Océano Pacífico, llena de volcanes activos y terremotos. De un extremo a otro, tiene casi 40.000 kilómetros de largo. Podría rodear todo el ecuador de la Tierra. En enero de 2020, el volcán Taal en Filipinas comenzó a escupir lava, enviando enormes penachos de ceniza a medio kilómetro de altura hacia el cielo. La erupción incluso desencadenó un fenómeno poco común, una tormenta sucia. Es decir, cuando la nube de humo sobre un volcán produce sus propios relámpagos. La posibilidad de que se produzcan tsunamis volcánicos también era alta. Estos suelen ser causados por movimientos tectónicos que se producen a causa de la actividad volcánica. El Taal ha entrado en erupción más de 30 veces en los últimos 450 años. Y este volcán de Ecuador entró en erupción por última vez en 2016. Los científicos creen que podría estar mostrando algunas señales de alerta temprana de magma en movimiento. Se trata de un estratovolcán activo, un tipo específico de forma cónica con lados empinados. Se forman a partir de lava pegajosa que no fluye tan fácilmente. Esta rodea el respiradero, se enfría y se amontona sobre sí misma para formar las paredes escarpadas. Estos chicos son más propensos a producir erupciones explosivas, como las que vemos en las películas. Ruapehu es el parque nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Es una maravilla volcánica en la que se pueden ver de cerca todos esos cráteres humeantes, los magníficos lagos y las inusuales formaciones rocosas. Entró en erupción por última vez en 2007 y ha tenido 10 estallidos desde mediados del siglo XIX. Pero las erupciones, los flujos de lava y los gases tóxicos no son el único peligro de los volcanes. También hay una cosa llamada lájar, una especie de flujo de lodo volcánico, de escombros. Entre los estallidos, la nieve se derrite y se forma un lago en la caldera. Si la última erupción trajo lodo, ceniza y rocas al lago,
este se llena peligrosamente. En ese caso, solo una presa temporal lo retiene. Indonesia tiene el mayor número de volcanes activos del mundo, incluido uno llamado Anak Krakatau. Significa hijo del Krakatoa, y su famoso padre no está muy lejos. Un enorme tsunami en 2018 despertó parcialmente al hijo, un pensamiento aterrador ya que el padre tuvo una de las erupciones más poderosas jamás vistas en este planeta en 1883. El boom del Krakatoa fue el sonido más fuerte jamás escuchado. La gente a más de 3.280 kilómetros de distancia pudo oír la explosión. La onda sonora rodeó el planeta 7 veces. Y los científicos dicen que es difícil predecir los patrones de erupción de este volcán. El monte Yasur en Vanuatu es uno de los pocos volcanes del mundo donde se puede ver un lago de lava. Los turistas incluso van ahí para asomarse al borde y echar un vistazo al lago ardiente y burbujeante que hay debajo. Bueno, excepto cuando la actividad volcánica alcanza los niveles 3 y 4 de 5. Eso significa que hay terremotos más intensos, temblores volcánicos o expulsiones de vapor, gas o ceniza. Entonces este lugar está fuera de los límites porque... Ok, este volcán de la República Democrática del Congo tiene el más activo y grande lago volcánico del mundo. Y toda esa lava es inusualmente fluida, lo que significa que viaja más rápido y más lejos que el material que sale de la mayoría de estas estructuras geológicas. Desde luego, no está entre los más altos. Pero el Erta Ale de Etiopía es único, porque tiene un lago de lava casi constantemente, lo que es bastante raro. Los lugareños lo llaman montaña humeante porque suele provocar erupciones. Este volcán está cerca de la depresión de Danakil, uno de los lugares más calientes de todo el planeta. El Merapi ha entrado en erupción de forma regular desde mediados del siglo XVI. Este monte ayuda a los científicos a realizar investigaciones cruciales sobre el funcionamiento de las erupciones y avisar a la población a tiempo. Después de estar inactivo por un tiempo, este volcán del centro de México volvió a la vida en 1994. Desde entonces, ha estado produciendo enormes flujos de lodo y fuertes explosiones en intervalos impredecibles. En el pasado, las enormes erupciones procedentes de este gigante sepultaron ciudades y pirámides antiguas enteras. Imagina hospedarte en un hotel y despertar ante la magnífica vista de un enorme monte cubierto de ríos de lava incandescentes y nubes de ceniza. Cuando desprende calor, los visitantes de esta zona de Guatemala aprovechan para asar ahí algunos malvaviscos. Uno de los volcanes más activos de la Tierra se encuentra en una pequeña isla al norte de Sicilia. El Stromboli tiene explosiones regulares, junto con lava incandescente que sale de los respiraderos del interior del cráter. No muy lejos está el Etna, el más activo de Europa y uno de los mayores volcanes continentales del mundo. Por cierto, la Tierra no es el único planeta con volcanes. El más grande de nuestro sistema solar está en Marte. Cubriría todo el estado de Arizona y se eleva casi 3 veces más alto que el monte Everest. Mejor ni mires hacia abajo. El suelo tiembla debajo de ti, los cuadros se agitan en las paredes, se oye un estruendo en la distancia y luego ¡pum! Una explosión ensordecedora. La onda expansiva atraviesa las ventanas y activa las alarmas de los autos. Te metes debajo de la mesa del comedor para cubrirte, pero entonces recuerdas que vives cerca de un supervolcán en medio de una selva tropical, así que quedarse en un lugar no es una buena idea. El temblor finalmente se detiene. Aprovechas para asomarte al exterior y ver una gigantesca nube de humo que cubre el cielo. Es la hora de comer, pero no lo sabrías. El sol está completamente cubierto y la oscuridad cae. No hay electricidad en toda la ciudad. En esta oscuridad ves la lava roja fundida que sale disparada del cielo y se derrama sobre el borde. Corres al exterior junto con decenas de tus vecinos. Tu prioridad en este momento, encontrar un refugio seguro y rápido. Piensas en tomar el carro, pero con todo el mundo corriendo por la carretera, eso es imposible. Así que corres a pie hacia donde va la multitud. Los supervolcanes están en una liga propia cuando se trata de desastres naturales. Sorprendentemente, no todo es cuestión de tamaño o altura. Un volcán se denomina super si entra en erupción con más de 1000 kilómetros cúbicos de magma. Eso es más que suficiente para llenar el lago Erie. También debe tener un historial de erupciones y una magnitud de 8 en el índice de explosividad volcánica. El mayor volcán activo de la Tierra es el Mauna Loa de Hawái. Es tan grande que cubriría todo el estado de Rhode Island y algo más. Y la próxima vez que veas un avión comercial volando alto en el cielo, recuerda,
Esa altura de 9100 metros es casi tan alta como el Mauna Loa desde la base hasta la cima. Es técnicamente más alto que el Everest cuando se mide así, pero no se considera un supervolcán, así que estás corriendo por el oscuro camino sin saber y apenas viendo hacia dónde ir. Entonces de repente una enorme roca en llamas atraviesa el puente frente a ti. Tú y todos los demás están ahora varados en la ladera del volcán, que se vuelve más caótica a cada segundo. La mayoría de la multitud se dispersa encontrando su propia forma de estar segura. Recuerdas que hay un camino hacia el otro lado que no muchos conocen, pero tendrás que cruzar un río embravecido a través de la densa selva. Calmas a lo que queda de la multitud y todos te siguen hasta tu escapada secreta. Finalmente sales de los límites de la ciudad y te adentras en la selva. Con el cielo ya oscuro, los altos árboles y las gruesas hojas hacen que la oscuridad sea casi total. Todos sacan las linternas de sus teléfonos para orientarse en el oscuro camino. Tienen que permanecer juntos y asegurarse de que nadie se pierda. De repente, unas rocas ardientes golpean los árboles no muy lejos de ustedes. Todo el mundo se sobresalta y trata de adelantarse, pero ningún lugar es seguro cuando llueve fuego abrasador a tu alrededor. Tú y el grupo tienen que acelerar el paso o ya verán. Imagina una avalancha o un desprendimiento de tierra típicos. Son situaciones muy peligrosas por sí solas. Ahora imagina una avalancha de rocas de lava y magma deslizándose por una montaña en lugar de barro. Eso es lo que se está abriendo camino hacia ti ahora mismo. Cada vez más personas alcanzan a tu grupo y traen la noticia de que todo el vecindario está sumergido en lava. Está viajando más rápido de lo que pensabas. Nunca se puede predecir la velocidad de un flujo de lava hasta que se ve. Todo depende de su espesor o de la pendiente del monte. Esta puede brotar lentamente a unos 6 metros por minuto, o una fracción de la velocidad promedio de una persona al caminar, o puede fluir a una velocidad de 50 kilómetros por hora, que ni siquiera el humano más rápido de la Tierra puede superar. Pero la lava ni siquiera es el problema más peligroso. Si no tuvieras protección, los gases que arroja la erupción te llenarían los pulmones, y estos se propagan más rápido y más lejos que el flujo de esta. Te picarían los ojos y la garganta, tendrías dolor de cabeza, mareos, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar. Lo peor sería desmayarse por falta de oxígeno. Por suerte, todo el mundo consiguió tomar sus máscaras de gas antes de salir de sus casas. Ahora están entrando en el terreno traicionero de la selva y en la zona de peligro. Las baterías de los teléfonos de todos se están agotando una a una, así que su visión es aún más limitada. El terreno es más duro y no puedes escuchar ningún sonido del río. En este punto ni siquiera estás seguro de si vas por el camino correcto, pero tu instinto te dice que cuanto más profundo vayas, más seguro estarás. El camino está enlodado y las lianas dificultan los movimientos de todos. Es entonces cuando oyes algo grande corriendo por la selva. Se acerca a ti rápidamente. No puedes ver nada hasta que está justo encima de ti. Un oso. Y ahí va un rinoceronte. Gatos salvajes, gatos domésticos, perros, diferentes criaturas de todos los tamaños y especies. Todos pasan corriendo por la selva junto a ti. Tú y tus compañeros no son los únicos que huyen de la erupción. El estruendo continúa. Antes de que te des cuenta, una lluvia de rocas de fuego golpea justo detrás de ti e incendia partes de la selva. No hay forma de volver atrás. Todo el mundo se levanta y sale corriendo. Se oyen truenos en la distancia. Un relámpago ilumina el cielo oscuro. Piensas: por fin algo de lluvia para lavar esta ardiente pesadilla. Pero no, se trata de una tormenta normal. Estas gigantescas nubes de humo pueden imitar una tormenta eléctrica en condiciones similares. Por fin, tu suerte da frutos. Oyes el río justo delante. Llegas a la orilla y tienes que saltar sobre unas piedras para llegar al otro lado. Casi te resbalas cuando alguien del grupo te atrapa justo a tiempo. Uf, eso estuvo muy cerca. No muy lejos del río hay una gran cascada que lleva directamente a un lago poco profundo con rocas afiladas en el fondo. La ceniza de la lava cae como la nieve, cubriendo la mayoría de los árboles y aterrizando en el río. La ceniza es una de las cosas más peligrosas de las erupciones volcánicas. Estás empapado, pero es mucho peor que la ceniza y el humo, y entonces el resto del grupo continúa. Lo siguiente que sabes es que el río empieza a humear cuando la lava se junta con la orilla y corre hacia el agua. Haces lo posible por acelerar las cosas. La lava puede calentar el agua hasta niveles peligrosos y todavía hay gente que cruza lentamente el río sobre las resbaladizas rocas. Por suerte consigues que todos pasen. Bueno, casi todos. Te das la vuelta y ves que la pierna de alguien ha quedado atrapada entre dos rocas. La lava sigue vertiéndose en el río. Puedes sentir el calor del vapor.
Vuelves a correr hacia esa persona y tratas de sacarla. La pierna no se mueve. Otro miembro del grupo acude a ayudar y finalmente logra sacarlo justo a tiempo. Tú y todos los demás, ahora agotados por la caminata, siguen alejándose lo más posible. Es entonces cuando ven el camino principal que los conecta con el puente roto. Hay otros en la carretera que han salido sanos y salvos e incluso algunos autos que se llenan de supervivientes y se dirigen rápidamente fuera de la zona. El volcán sigue escupiendo lava y todo el sitio está inundado por ella. Lo que antes era su ciudad ahora parece un gigantesco lago en llamas. Los aviones y helicópteros no pueden volar debido al humo y la ceniza, así que no cuentes con un rescate aéreo. Sigues estando en riesgo aunque te encuentres en un terreno más seguro, así que aún es demasiado pronto para celebrar. Todo el mundo sigue alejándose de la ciudad. Cuanto más lejos, mejor. El suelo sigue temblando, pero esta vez es aún más intenso que antes. Los supervolcanes son tan poderosos como para causar mini terremotos, pero menos mal que estás al aire libre, lejos de los edificios y los escombros de la ciudad. Ahora, volviendo a la realidad, ten por seguro que una erupción volcánica de esta intensidad no se producirá en mucho tiempo, es decir, millones de años. Además, gracias a los sistemas de alerta y a la preparación de la humanidad para un evento de este tipo, es extremadamente raro que incluso un volcán normal haga tanto daño como podría. Así que no descartes todavía Yellowstone de tu lista de viajes. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes.
Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar.
Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Si alguna vez has estado en el Parque Nacional de Yellowstone, probablemente te hayan fascinado sus géiseres que expulsan agua sobrecalentada y vapor por los aires. Pero bajo tierra se esconde algo aún más intrigante. Me refiero a un sistema de tuberías subterráneas que hace posible esas grandiosas erupciones. Sobre eso hay buenas noticias. Recientemente unos investigadores consiguieron cartografiar el sistema de fontanería hidrotermal del Parque Nacional con la ayuda de un imán volador gigante. Como resultado, pudieron documentar algunas características con un detalle asombroso. Yellowstone alberga el mayor sistema hidrotermal del mundo. Contiene más de 10.000 elementos como géiseres, ollas de barro, fuentes termales y fumarolas de vapor. Se alimentan de una red de vías de aguas subterráneas. Estas se sobrecalientan por el magma que fluye bajo tierra, lo que hace que el agua suba a la superficie. Ahora bien, nadie sabe gran cosa sobre el funcionamiento de este sistema. Sin embargo, los mapas recién creados podrían arrojar luz al respecto. Los expertos explicaron que, según su conocimiento de Yellowstone, este sistema tiene una laguna superficial, por eso a menudo se le llama sándwich misterioso. Los científicos saben bastante sobre las características de la superficie, porque pueden observarlas directamente, y conocen lo que ocurre en el sistema magmático y tectónico varios kilómetros por debajo, pero aún no han descubierto qué sucede en el centro. Ahora debo hablarte de ese imán volador gigante utilizado para la investigación. Es conocido como SkyTEM. Fue conectado a un helicóptero y sobrevoló Yellowstone varios cientos de veces escaneando el suelo. El imán está formado por un bucle de alambre cargado de 25 metros de ancho. Su función principal es generar un potente campo electromagnético. Y como los distintos tipos de material como el agua o la roca responden a este campo de forma diferente, los científicos consiguieron crear unos mapas del subsuelo por primera vez en la historia. La técnica cartográfica también permitió a los investigadores diferenciar entre el magma y el lecho rocoso, ya que tienen propiedades magnéticas algo distintas. Además, el equipo tuvo la oportunidad de ver cómo el magma y el agua interactúan y crean esas alucinantes características geológicas en la superficie. Estas personas obtuvieron mapas de alta resolución hasta una profundidad de unos 150 y 700 metros y mapas de baja resolución que muestran lo que ocurre a una profundidad de hasta 2,5 kilómetros. Al mismo tiempo, los investigadores creen que el propio sistema hidrotermal puede extenderse hasta 4 kilómetros por debajo de la superficie. Si están en lo cierto, significa que solo han cartografiado la mitad superior del sistema de cañerías de Yellowstone. De todos modos, ¿recuerdas que dije que los científicos saben bastante sobre la parte inferior del sándwich de Yellowstone? Tienen tan buena idea de las placas tectónicas y las fallas profundas porque los frecuentes terremotos del parque les brindan muchas oportunidades de estudiar distintos fenómenos. En julio de 2021, por ejemplo, más de 1,000 sismos sacudieron la zona. En la actualidad, el equipo de investigadores sabe mucho más sobre algunas características famosas como el geyser Old Faithful o la gran fuente prismática. También han descubierto que algunos elementos hidrotermales de la superficie pueden estar conectados con otros que pueden encontrarse a una distancia de hasta 10 kilómetros. Otro descubrimiento interesante es que aunque los géiseres y las fuentes termales de Yellowstone varían en tamaño, forma, color, volatilidad y composición química, en su mayoría se alimentan de fuentes subterráneas muy similares. Esto significa que la diferencia entre las características aparece más cerca de la superficie.
Seguro que has visto la icónica imagen de Yellowstone con un gran manantial arcoíris de un naranja ardiente en sus bordes. Entonces, ¿qué hace que estas fuentes termales sean tan coloridas? Sorprendentemente, estas impresionantes tonalidades proceden de criaturas microscópicas. Las temperaturas en los manantiales son tan altas que pueden cocinarte fácil y rápidamente. Además, el agua es muy ácida, como el líquido de una batería de coche. Pero hay ciertos tipos de microbios amantes del calor a los que no les importan estas alocadas condiciones. Incluso se puede decir que prosperan aquí. Así pues, cada anillo de un color diferente está, en la mayoría de los casos, habitado por bacterias diferentes. Y cada especie está adaptada a una temperatura determinada o a un nivel de pH que indica lo ácido que está tal o cual entorno. Un ejemplo de eso es la gran fuente prismática. Sí, la emblemática. Sus matices de arco iris indican la diversidad de microbios que viven allí. Entonces partamos del centro de la fuente termal. Allí se puede ver un hermoso color aguamarina. Ahí es donde la temperatura del agua es la más alta, alcanzando 87 grados Celsius, porque esta zona está justo sobre la fuente de agua subterránea. El agua está demasiado caliente incluso para los microbios. Por eso lo que se ve es sobre todo agua clara. En cuanto a la razón de su color azul, es la misma por la que el cielo es de ese tono. La luz del sol incide en la superficie del agua y la luz se dispersa. Pero la luz azul es la que más se dispersa y se refleja en los ojos. Ahora el siguiente anillo de color es el amarillo. Todo gracias a ciertas cianobacterias. La temperatura en este anillo alcanza los 74 grados Celsius. Si las condiciones de la fuente termal fueran un poco diferentes, estas bacterias crearían un tono azul verdoso gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Pero como la luz solar que incide en el manantial es demasiado intensa, las bacterias empiezan a producir otro tipo de pigmento llamado carotenoide. Y adivina qué, actúa como un protector solar para las bacterias. Y como este pigmento es naranja, la bacteria normalmente verde adquiere un tono amarillento. Después tenemos ese color naranja brillante más cerca de los bordes del manantial prismático. Es un poco más fresco allí, alrededor de 65 grados Celsius. En esta parte se pueden encontrar varios tipos de bacterias. Todas ellas producen sustancias que dan al manantial este color naranja brillante. Por último, justo en los bordes del manantial, la temperatura es más fría, alrededor de 55 grados Celsius. Y allí puede sobrevivir la mayor variedad de microbios. Todos ellos combinados dan a los bordes ese tono marrón rojizo. Pero los científicos creen que las personas y su actividad podrían haber influido en los tonos de las características hidrotermales de Yellowstone. Por ejemplo, en el pasado las temperaturas de la piscina Morning Glory eran mucho más altas que las actuales. Por eso su color era azul oscuro. Pero la basura empezó a acumularse allí, y parte de ella obstruyó el respiradero. Esto hizo que las temperaturas bajaran, lo que provocó un crecimiento microbiano. Como resultado, ese bonito color azul se convirtió en amarillo anaranjado. En cuanto a los géiseres de Yellowstone, el más famoso se llama Old Faithful, o Viejo Fiel en español. Recibió este nombre a finales del siglo XIX por la regularidad de sus erupciones. Este es más activo que otros, ya que entra en erupción unas 20 veces al día. Cada una de estas magníficas erupciones dura entre 1 y 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Al hablar de este parque nacional, no podemos dejar de mencionar el supervolcán de Yellowstone, ¿verdad? Los supervolcanes aparecen cuando enormes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo. Finalmente irrumpen en la superficie de la Tierra. A veces, todo este se queda atascado, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Y entonces se acumulan enormes charcos de magma presurizado a varios kilómetros de profundidad. La presión sigue aumentando porque cada vez más magma intenta llegar a la superficie, y en un momento dado se produce una supererupción. No necesariamente quieres estar cerca para ver eso. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 1 metro. Sin embargo, no debería alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural de Yellowstone. A los períodos de elevación en forma de cúpula les sigue el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro por el momento. Para que se produzca una erupción, el magma del interior tiene que estar fundido al menos en un 50%. En el caso de Yellowstone, esta cifra es solo del 5 al 15%. Y lo que es mejor,
Un estudio reciente ha hecho creer a los investigadores que el punto caliente podría estar en estado de declive en estos momentos, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años, mucho antes de este video. La supererupción más reciente fue apodada la Toba de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone tras escupir 1000 kilómetros cúbicos de roca, polvo y ceniza volcánica. No gracias, no me gustaría presenciar eso. El volcán Kawayan de Indonesia no es una montaña de lava normal. En lugar de producir humo negro y lava roja, como hacen la mayoría de los volcanes, este chico excéntrico deja escapar una llama azul y lava azul eléctrica. Este fenómeno ocurre porque el volcán contiene uno de los niveles de azufre más altos del mundo. Y cuando los gases sulfúricos interactúan con el aire abrasador y se iluminan con lava fundida, comienzan a volverse azules. Desafortunadamente solo puedes disfrutar de esta fascinante vista de noche, pero puedes olerlo todo el día. Por cierto, el lago ácido más grande del mundo también se encuentra dentro de este cráter. El Mar Muerto tiene una alta concentración de sal y minerales en comparación con otros mares, aunque técnicamente es un lago. Nadar allí es casi imposible, pero la gente va por los químicos naturales que son buenos para el cuerpo. Flotar en la superficie es una gran manera de relajarse. Este antiguo cuerpo de agua recibió su nombre porque ningún organismo macroscópico puede vivir allí, ya que es 9,6 veces más salado que el océano. Solo se pueden encontrar unas pocas bacterias y hongos disfrutando de la sal. También es la elevación más baja de la Tierra, a 427 metros bajo el nivel del mar. Existe una cueva subterránea de cristal en México y parece un mundo interestelar. Está aproximadamente a 300 metros debajo de la superficie y cada pico puede medir hasta 11 metros y pesar hasta 55 toneladas. Estos son uno de los cristales más grandes del mundo. La playa de Luskenstein es una hilera interminable de dunas de arena blanca y agua azul. Pero no dejes que la apariencia tropical te engañe, está ubicada en Escocia. Es por eso que se ve así solo durante mayo y junio. En diciembre, el lugar recibe un promedio de 1 hora de sol al día, lo que lo hace lucir mucho más dramático, en modo monocromático. Las piedras guías de Georgia son una colección de piedras gigantes en forma de estrella. Tienen inscripciones en 8 idiomas, incluidos el hindi, el chino y el suajili. También tienen un calendario astronómico terminado en 1980 y fueron construidas para durar siglos. Nadie sabe quién las construyó ni por qué. Y en la soleada California se encuentra el Parque Nacional de las Secuoyas, hogar del bosque gigante. Ha existido durante miles de años. Más de 8,000 colosales árboles gobiernan esta tierra, incluidas 10 de las plantas vivas más grandes del mundo. Se estima que el general Sherman tiene más de 2,700 años y es reconocido como el árbol vivo más grande del planeta por su volumen. Las famosas cabezas de piedra de la isla de Pascua existen desde hace cientos de años. Nadie sabe exactamente por qué fueron construidas. Algunos científicos piensan que la población local creía que las estatuas harían que la tierra fuera más fértil. El análisis del suelo demostró que las cabezas hicieron bien su trabajo. Es el mejor sitio agrícola de la isla. La composición química de las antiguas fuentes termales de Turquía hace que el agua que cae por el borde luzca mágica. No solo son buenas para limpiar el cuerpo, sino también la mente. Al-Nasla, ubicada en Arabia Saudita, es una roca cortada perfectamente en el medio con 2 piezas paralelas. Lo que hace que sea única es que no se hizo artificialmente, sino que es el resultado del trabajo de la naturaleza a lo largo de los años. Este glaciar puede lucir como si alguien dejara caer montones de pintura roja en medio de la Antártida, pero en realidad es su color natural. Las manchas de sangre son el resultado de una mezcla extrema de agua salada con óxido de hierro, lo que genera una vista espeluznante en medio de la nada. A principios de mayo de 2018, Nueva Inglaterra observó uno de los fenómenos más aterradores y peligrosos de la historia, un tornado de trayectoria súper extensa. El aterrador fenómeno natural comenzó no muy lejos de Charleston, New Hampshire, y viajó hacia la ciudad de Webster, en el condado de Merrimack. Al tornado le tomó 33 minutos cubrir 56 kilómetros y convertirse en el tercero en la lista de tornados de trayectoria más larga en Nueva Inglaterra. En Filipinas, puedes nadar en algunas de las aguas más cristalinas y descubrir un mundo submarino debajo de ti en la provincia de Palawan. El municipio de Coron
Tiene playas de arena blanca con muchos botes pequeños que recorren increíbles paisajes. Tristán da Cunha es un pequeño archipiélago volcánico situado en el Atlántico. Entre las ciudades más cercanas están Buenos Aires, Argentina, y Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se necesitan 7 días en barco para llegar a este lugar único. Si quieres escapar del resto del mundo, quedarte con sus 280 nativos te hará sentir como si estuvieras lejos de todo. Durante la primera semana de enero de 2018, un clima inusualmente frío en el noreste de los Estados Unidos congeló el océano Atlántico en North Falmouth, Massachusetts. Además, el océano estaba tan congelado que la gente caminaba sobre las olas. Eso es algo que no ves todos los días. Y la arena roja es lo que hace que esta playa sea única y explica por qué los turistas acuden en masa a Tianjin, China. Una planta de color rojo llamada suaeda habita en el agua salada. Toda la playa está cubierta de rojo y solo se ve la capa superior del mar. Si alguna vez hubo algo que dijera en voz alta, «Desafío la gravedad», es la piedra movediza de Tandil, de Argentina. La enorme roca de 300 toneladas se encuentra precariamente en el borde de un acantilado y se mece de lado a lado con el viento. La gente incluso lo comprobó colocando botellas de vidrio debajo de uno de sus bordes. Explotaban con el movimiento de la roca. Desafortunadamente, hoy en día no se puede ver esta maravilla de la naturaleza como era hace un siglo. En 1912, la roca cayó repentinamente del lugar que había ocupado durante cientos de años. La gente de la ciudad de Tandil estaba tan triste por este suceso que 95 años después, en 2007, decidieron restaurar la piedra. Hicieron una réplica de plástico y la pusieron en el mismo lugar e incluso en la misma posición. Así que hoy, al pasar por Tandil, puedes ver la famosa roca movediza. Aunque ahora es solo un símbolo, por supuesto, porque ya no se balancea y solo pesa 9 toneladas, pero se reconoce al instante. Socotra es una isla ubicada frente a la costa de Yemen, en el Océano Índico, con uno de los árboles más singulares jamás vistos. Se llama Árbol de la Sangre del Dragón y solo se puede encontrar en esta increíble isla. En 2008 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Si alguna vez observas una columna de aire ardiendo, no entres en pánico, no es el fin del mundo. La espeluznante combinación de sonidos de torbellinos y un infierno abrasador significa que te has cruzado con un tornado de fuego, también conocido como torbellino de fuego. Este peligroso fenómeno ocurre principalmente durante los incendios forestales. Estos incendios crean una gran área de aire supercaliente justo por encima del suelo. Cuando este aire abrasador se mezcla con el aire frío que se encuentra más arriba, se forma un torbellino que agita escombros y llamas. Los tornados de fuego más poderosos pueden extenderse cientos de metros hacia el cielo. La Casa del Misterio de Gold Hill, Oregon, sorprende a sus visitantes con efectos que desafían la gravedad. No puedes pararte derecho allí, siempre estás inclinado hacia un lado y tienes que agarrarte de algo para mantener el equilibrio. Las bolas ruedan hacia arriba. También hay una escoba que permanece perfectamente inmóvil donde la coloques, a diferencia de prácticamente todo lo demás en la casa. Las tribus de indígenas norteamericanos llamaban a este lugar el terreno prohibido, incluso antes de que se construyera la casa allí, y evitaban acercarse a él. Sin embargo, los dueños de la casa decidieron convertirla en una atracción y lo lograron. Crearon una atmósfera de misterio alrededor del lugar. Difundieron noticias al respecto en los periódicos y luego en internet. Y listo, se creó una anomalía perfecta. Pero en realidad no es más que una curiosidad. Una ilusión óptica creada por humanos que engaña a tus ojos y a otros sentidos. Ahora, si viajas de nuevo a Filipinas, a Indonesia o a Papúa Nueva Guinea, tendrás la oportunidad de ver algunos de los árboles más inusuales del mundo. El tronco del eucalipto arcoíris parece haber sido pintado de naranja, verde, rojo, morado, amarillo, marrón y azul. Algunos árboles son tan brillantes que parecen artificiales. El eucalipto arcoíris arroja regularmente tiras de corteza que revelan una capa verde brillante debajo. Un poco más tarde, esta capa verde cambia gradualmente de color, y dado que el desprendimiento ocurre en diferentes momentos en diferentes lugares del tronco, el árbol comienza a verse multicolor y muy llamativo. Y Yemen alberga los rascacielos más antiguos del mundo y la metrópolis más antigua. La ciudad de Shibam se considera el Manhattan del desierto, debido a la colección de edificios de barro que sobresalen del suelo. De hecho, fue utilizada como parada de caravanas en la antigüedad.